convertido en socialdemócratas moderados, se autoproclaman como la única alternativa a la derecha. El PSOE está en horas bajas y Ciudadanos, el auténtico fustigador de Podemos, no lo olviden, intenta calar como voto necesario. ¿Cuáles son, por tanto, las cartas de los partidos en estos 6 días que quedan hasta las elecciones? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Pues los naipes que les quedan a los partidos hasta el próximo domingo, ya sin el Sherpa de las encuestas, son los mismos que ellos han estado barajando, esta vez sí, y como diría Alfonso Guerra, como auténticos tahúres del Mississippi. El PP seguirá echando sobre el tapete las cartas del miedo a Podemos, al que él mismo ha criado a sus pechos televisivos y propagandísticos, y el naipe del desdén a Ciudadanos, a quien ningunea y desdeña, ignorando que el próximo lunes tendrá que seducir a Albert Rivera para formar gobierno. Un gobierno de regeneración democrática, cuyas cartas no están, por cierto, en la baraja de Rajoy. Pablo Iglesias juega ahora a 2 barajas, pretendiendo hacerse trampas en el solitario socialdemócrata. Y el pobre Pedro Sánchez solo juega con una carta, la de su despedida, la misma noche del domingo que viene, en la que, seguro, ninguno de ellos tendrá en la mano la escalera de color que le lleve directamente a la Moncloa. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta tarde a 2 hombres por la brutal agresión a las jóvenes de la plataforma Barcelona con la selección el pasado 5 de julio, acusados de delitos de amenazas, lesiones, robo con violencia y contra la integridad moral. ¿Es Pedro Sánchez racista o no lo es? Tras la viralización de un vídeo en el que puede verse al secretario general del PSOE haciendo un desafortunado gesto tras saludar a una familia afroamericana, africana, el líder socialista ha mostrado su indignación afirmando que se trata de una sucia calumnia y recordando que no todo vale en campaña. Miembros de Podemos y del Partido Popular, que fueron los que hicieron viral este vídeo, han criticado la utilización política de esas imágenes. Euforia de los mercados tras conocer las últimas encuestas en las que se aleja la posibilidad del Brexit, es decir, que el Reino Unido salga de la Unión Europea. A 3 días del referéndum que va a decidir la permanencia de este país, David Cameron ha recordado a los británicos que Inglaterra está mejor en Europa en medio de las acusaciones del líder de la UKIP, que tilda al primer ministro de sacar rédito político a la muerte de la diputada laborista Jo Cox. A menos de una semana de las elecciones, todas las encuestas insisten en señalar al PP diciendo que va a ganar las elecciones, pero con mayoría simple. Los sondeos también confirman el sorpaso de Unidos Podemos a los socialistas. A juzgar por las encuestas, Ciudadanos no va a tener un papel determinante. De todo ello vamos a hablar con una experta en sondeos electorales. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no hay semana tranquila en el fútbol y menos en la selección, ¿no? Y pensábamos además que después de los buenos resultados, de esas 2 victorias de la selección nacional, las aguas estarían totalmente calmadas en la concentración de la selección española. Bueno, pues no. Pedro hoy se ha desmarcado con unas declaraciones bastante polémicas. Ha venido a decir que para hacer grupo con la selección y no jugar, pues para eso mejor no iba. En el tiempo de deportes hablaremos de esta rajada y también, como no, de esa NBA ganada en el 7º partido espectacular. Los Cavaliers, en este caso, en Oakland. A 6 días para las elecciones generales, las encuestas siguen dando un panorama francamente incierto. Nadie se pone de acuerdo, ningún sondeo demoscópico dice lo mismo. Todas ellas varían según el interés que defiendan, pero dejan claro que el PP no va a poder gobernar solo. A duras penas lo haría con el apoyo de Ciudadanos, con lo que necesitaría al PSOE para seguir en la Moncloa. Difícil papel va a tener Pedro Sánchez, quien deberá elegir si abstenerse en la investidura de Rajoy o, por el contrario, apoyar un gobierno de Podemos, partido al que todos los sondeos sitúan como segunda fuerza política. El tablero está más abierto que nunca y se va a necesitar mucha altura de miras para no vernos abocados a unas terceras elecciones. Vamos ya con los protagonistas de la actualidad política. El presidente del gobierno ha mostrado una imagen tranquila y confiada de cara al domingo, apelando a la unión del voto del centro-derecha, o lo que es lo mismo, asegurando que votar a Ciudadanos no vale para nada. Asegura Rajoy que el único antídoto contra Podemos es votar al PP. Y que sepan
que si quieren que ganen los moderados, los constitucionalistas, los reformistas, los que somos como los grandes partidos que hay en la Unión Europea, tienen que sumar su voto al nuestro. Amigas y amigos, como siempre en la vida, la unión hace la fuerza y los moderados tenemos que ir juntos. Tenemos el voto y unámoslo al Partido Popular. Si todos los votantes vamos juntos, ganaremos al extremismo. Si vamos por separado, se beneficiará el extremismo. En las últimas elecciones, las que tuvieron lugar el 20 de diciembre, Ciudadanos tuvo el 12% de los votos. Eso en escaños significó 0 diputados. Ese 12% no sirvió. Yo le pido a ese 12% y os pido a todos vosotros que se lo demandéis también, que sumen esfuerzos. La respuesta de Rivera no se ha hecho esperar. A juicio del presidente de Ciudadanos, su partido es el único garante de que en España cambien las cosas, al tiempo que ha sido el único que ha fustigado de alguna manera durante estos meses a Podemos. Asegura Rivera que si Ciudadanos hubiera obtenido un 1% más de votos el pasado 20 de diciembre, su formación hubiera tenido 10 escaños más y hubieran pactado con el Partido Popular. Pero yo les pido un último esfuerzo. No tiren el voto, no voten a partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo. No voten a partidos que aunque tengan un escaño más o uno menos, no van a poder gobernar solos. Necesitarán a un partido como Ciudadanos. Desde el PSOE, Pedro Sánchez deja claras dos cosas. La primera es que no van a apoyar a un gobierno del PP y de Mariano Rajoy, pero tampoco dice a Pablo Iglesias, ya que considera que Podemos cuestiona la unidad de España y pone en riesgo el sistema de bienestar de nuestro país. De esos 3 puntos, el señor Iglesias hay 2 que no cumple, que es el de la fragmentación de la soberanía nacional y también el de poner en riesgo, con su no definición de un proyecto económico y social viable, pues la recuperación económica en nuestro país y el estado del bienestar que construimos los socialistas cuando gobernábamos. Con lo cual, se lo digo de otra manera, nosotros no vamos a apoyar al gobierno del Partido Popular e Iglesias no va a ser presidente del gobierno. ¿Cuál es la respuesta de Podemos? Pues clara y contundente. Esperan que en el PSOE se imponga la rama, digamos, moderada y sensata y pacten con Podemos en un hipotético futuro gobierno de coalición. El socio de gobierno de Iglesias, el comunista Alberto Garzón, añade que Unidos Podemos y Sánchez están condenados a entenderse. Yo creo que no habrá terceras elecciones, insisto, hay 2 opciones, creo que el Partido Socialista va a tener que elegir y esas 2 opciones están muy claras, o un gobierno con el PP o un gobierno del PSOE con Unidos Podemos. Espero que los socialistas reflexionen y que lleguen a un acuerdo con nosotros. Sí me consta que hay muchos sectores muy sensatos en el Partido Socialista que querrían llegar a un acuerdo con nosotros. Espero que la posición de esos sectores con los que queremos construir un proyecto de fraternidad pueda imponerse en el PSOE. No va a haber mayorías absolutas. Por lo tanto, nosotros vamos a tender la mano al Partido Socialista, como estamos haciendo a lo largo de toda la campaña, demostrando que no queremos bajar al barro y que no queremos que el Partido Socialista se equivoque de adversario. Estamos condenados a entendernos, el Partido Socialista y nosotros. Atención al comunicado de diversos bancos internacionales porque están advirtiendo del riesgo que supondría para nuestra economía la llegada de Unidos Podemos al poder. En cualquier caso, creen que la fragmentación del Congreso, que auguran todas las encuestas, va a hacer muy difícil que España continúe luchando contra el déficit. La entidad, por ejemplo, Morgan Stanley, va más allá, al asegurar que Unidos Podemos sube, si Podemos sube, nuestro país podría entrar incluso en recesión. Como mal menor, las principales entidades financieras internacionales apuestan por una gran coalición PP-PSOE como la única vía posible de que nuestro país mantenga la recuperación y continúe en la senda de crecimiento. Con Podemos sería muy malo desde el punto de vista de la percepción de los mercados. Yo creo que habría inmediatamente una ampliación notable de la prima de riesgo, muy rápidamente, habría una caída fuerte de la bolsa española. Yo creo que la confianza de los inversores internacionales se deterioraría de una forma muy intensa. Esto ha dicho esta misma mañana de Guindos, que sería malo para todos, una opinión opuesta a la que tiene Alberto Garzón, quien asegura que las alertas de las entidades bancarias internacionales no son creíbles, ya que buscan disipar y dividir el voto.
de la credibilidad de quienes ahora intentan asustar. Una credibilidad que está puesta absolutamente en duda, dado que son los mismos bancos responsables de la crisis, incapaces de haber sabido que iba a suceder esa crisis financiera internacional y que al mismo tiempo se han enriquecido. Nosotros lo que decimos es que nuestras propuestas económicas son absolutamente factibles, son absolutamente rigurosas y absolutamente solventes. El presidente del Gobierno sigue mostrando, pese a todo, una cara optimista de cara a las elecciones del domingo. Ha centrado su campaña en las zonas rurales y en las provincias alejadas de grandes centros urbanos, donde hay en disputa un buen puñado de escaños. El discurso del PP es claro: ir contra Ciudadanos. Yo hice una propuesta, dijeron que no, se quedaron ellos intentando hacer otra, no les salió nada y al final pues algo tendrán que hacer, ¿no? Porque no creo que pretendan llevarnos a unas nuevas elecciones. Es que claro, alguien tendría... Yo quiero descartarlas, porque ya es lo que nos faltaba, ir a unas terceras nuevas elecciones. Si les parece, vamos ya con una de las imágenes que más polémica está levantando en los últimos días y sin lugar a dudas en la campaña electoral. Vean, se trata de Pedro Sánchez, quien fue grabado paseando por la calle en el momento en el que se encontró con una familia que estaba situada en la calle. Eran familias de color negro a las que Pedro Sánchez saludó, les dio la mano, pero segundos después, y atención a las imágenes, cuando se disponía a entrar en un local, se observa cómo el secretario general se frota las manos en un gesto que da a entender que tenía las manos sucias. Y aquí ven la reacción del propio secretario general socialista. Soy consciente de quiénes son los que están intentando degradar mi imagen, quiénes son capaces de recurrir a las peores insidias. En política no vale todo. Palabras de Pedro Sánchez en Facebook, quien también ha asegurado que este vídeo se está viralizando por parte de perfiles vinculados al PP y a Podemos. Tras escribir esto, hoy Pedro Sánchez ha aclarado el incidente y ha criticado el uso partidista que se está haciendo de una situación que da a entender una cosa que él no es: racista. Vamos ya con las reacciones. Desde el PP, mientras que ayer dos destacados líderes como Cifuentes y García Albiol se hicieron eco de la imagen a través de las redes sociales, hoy la portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha condenado la utilización política de este hecho, mientras que Martínez Maillo ha calificado de gesto poco positivo el realizado por Sánchez. Atención a lo que dice Pablo Iglesias, el portavoz de Podemos, cuyos seguidores se encargaron de viralizar y mover por todo Internet la imagen. Ha calificado a quienes han hecho el uso partidista de la misma con las siguientes palabras. Me parece gravísima la utilización de ese vídeo para atacar a Pedro Sánchez. Creo que tiene razón cuando señala que no todo vale. Y me parece preocupante que haya habido dirigentes del Partido Popular que hayan difundido ese vídeo en las redes sociales. Tiempo de valoraciones, tiempo de un cara a cara entre Rafael Núñez Huesca y Eduardo García Serrano sobre qué es más condenable, el gesto per se de Sánchez o la utilización del mismo por parte de PP y de Podemos. Rompe el fuego Rafael Núñez Huesca. Entonces, alguien encuentra un vídeo en el ciberespacio, lo coge el Partido Popular de Madrid y Xavier García Albiol también, ni siquiera el Partido Popular Nacional, lo retuitea y sugiere que Pedro Sánchez es un peligroso racista porque ha hecho un gesto raro con las manos y que pertenece poco menos que al Ku Klux Klan. No me parece serio, Eduardo. Conmovedor, Rafa. Conmovedor. Me gustaría saber si tú estarías diciendo lo mismo y Pedro Sánchez exactamente lo mismo que ha dicho para exculparse, si en ese mismo gesto despectivo hubiera sido pillado Donald Trump, por ejemplo, o hubiera sido pillada Marine Le Pen, por ejemplo. ¿Qué estaría diciendo, digo bien, bramando Pedro Sánchez sobre ese gesto de Donald Trump o de Marine Le Pen? Ese gesto al que tú atribuyes con una connotación negativa, has hablado de gesto despectivo, era un gesto que nadie sabe muy bien ubicar porque nadie sabe muy bien ni cuándo ni dónde se produjo ese vídeo. Además, hay que tener en cuenta que a Pedro Sánchez se le pueden atribuir mil y un desastres. Está descosiendo el partido, está apoyando el populismo, ha sido incapaz de mantener el partido unido. Pero atribuirle la condición de racista me parece excesivo, Eduardo. No, yo no le atribuyo la condición de racista. Evidentemente no es del Ku Klux Klan, pero sí le atribuyo lo que se ve, un gesto de asquito después de haberle dado la mano a una familia de ciudadanos negros. Repito,
A Donald Trump le hubiera costado la carrera presidencial ese mismo gesto. A Pedro Sánchez los culpamos todos. ¿Por qué? Muchísimas gracias a ambos. Nos vamos ahora hasta Gibraltar, ya que Vox, partido que preside Santiago Abascal, ha realizado una acción nunca hecha antes en política. Ha desplegado una bandera nacional de 18 por 11 metros sobre el lado norte del Peñón, un lugar muy próximo a la cima. Los militantes de Vox, con su secretario general a la cabeza, han realizado la acción pasada a la 1:30 de mediodía. La gigantesca enseña española ha estado colgada durante más de 20 minutos en el Peñón hasta que los efectivos de la Royal Police la han retirado. El eco de esta iniciativa es brutal. Por ejemplo, Andalucía. Información, primer medio en hacerse eco de la noticia minutos después, afirmaba que el alboroto es tremendo en Gibraltar. Los ciudadanos se muestran su indignación tanto a través de las redes sociales como a pie de calle, donde se vive con gran sorpresa la aparición de la bandera indignación por parte de los gibraltareños. Durante la operación, Nacho Mínguez, presidente de Vox en Madrid, ha sido detenido por la Royal Gibraltar Police, algo que desde Vox se considera intolerable, porque dicen que desplegar la bandera de España no es delito ni en suelo español como es Gibraltar. Tenemos conexión telefónica con uno de los participantes en esta acción que ha llevado a cabo hoy Vox. Es Javier Ortega Smith, muy conocido por todos ustedes. Señor Ortega Smith, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿por qué han llevado a cabo esta iniciativa? ¿Cómo surge la idea y qué buscaban? Buscábamos reivindicar en plena campaña electoral la necesidad de no olvidarnos de ese trozo del suelo español que es Gibraltar, que está usurpado por una potencia extranjera, que está siendo utilizado como una auténtica cueva de piratas por quienes trafican de la manera más impune con el narcotráfico, con el blanqueo de capitales y con todo tipo de delitos contemplados tanto en la legislación española como en la legislación comunitaria. Queríamos reivindicar dentro de la campaña electoral la necesidad de recuperar la soberanía nacional y queríamos hacerlo de una manera simbólica, porque queremos trasladar el mensaje de que Vox entiende la política en España de una manera muy distinta del gobierno del Partido Popular, es decir, con acciones y no mirando para otro lado, como ha hecho, por ejemplo, con la visita de David Cameron, que ha sido incapaz siquiera de hacer una protesta diplomática por el gesto que significa de desprecio hacia España, la visita de ese primer ministro. Bueno, entonces cuéntenos cómo ha ido esa incursión en el Peñón y sobre todo cómo se han adentrado en terreno gibraltareño y sobre todo usted, que no sé si puedo revelar cómo lo ha hecho, pero cuéntenos su peripecia personal también. Bueno, ha sido complicado, no vamos a decirlo de otra manera, ha sido complicado, hemos tenido que entrar por distintos sitios, algunos estamos fichados ya por la policía gibraltareña a raíz de la extracción de un bloque de los que arrojaron impunemente a las aguas, y por tanto teníamos una orden de detención en la Interpol y por tanto pasar por la frontera hubiera sido automáticamente nuestra detención. Hemos tenido que entrar por distintos lugares, yo en concreto lo he hecho a nado desde las costas españolas, bueno, pues en una travesía a nado, pues no voy a decirles que fácil, y otros han entrado por otros sitios. La dificultad ha sido la colocación en unas pendientes peligrosas, porque al final estábamos en una zona de altitud y con bastante caída. Y lo más complicado de todo ha sido, una vez extendida esa bandera y que han tardado 10 minutos en presentarse a la policía, lograr salir de allí. Lamentablemente no todos, en estos momentos está detenido, incomunicado y no tenemos ninguna relación con él, Nacho Mínguez, presidente de Vox Madrid, y tenemos ya denunciado ante los Asuntos Exteriores para esperar y desear que hagan algo, cosa que no hicieron cuando el bloque de Gibraltar, que también tuvimos retenidos, pero en ese caso por la policía española. Bueno, entonces entiendo que cuando ha aparecido la policía gibraltareña, ustedes han salido, como se dice comúnmente, por patas, ¿no? Pues mire, sin ánimo de parecer fantasma, cuando la policía gibraltareña ha querido llegar, nosotros estábamos unos ya nadando en el mar, otros estaban pasando la frontera y otros estaban directamente mezclados entre un gigantesco grupo de turistas que había desembarcado en un barco de estos de turismo masivo, ¿no? Entonces, la realidad es que, como se dice vulgarmente, se lo han comido con patatas. Es verdad que ha faltado un pelo, es decir, para que nos cazaran. Yo, de hecho, le puedo decir que con la gente que ha salido a nado, cuando hemos cruzado la frontera que da hacia Levante, han tardado 4 minutos en aparecer justo en el punto por el que estábamos pasando los coches de la policía gibraltareña y ya oíamos a la distancia las motos de agua, que es lo que utilizan ahora para esto. O sea, realmente nos ha faltado
4 o 5 minutos que nos hubieran casado, pero no lo han conseguido. Bueno, pues Javier Ortega Smith, gracias por esta intervención telefónica justo en el mismo día en el que han llevado esta acción reivindicativa de lo que es una obviedad, conocido por todos, pero que no muchos se atreven a decir alto y claro y a actuar en consecuencia. Gracias y buenas noches. Muchas gracias como siempre y Gibraltar español. Muy bien. Bueno, seguimos analizando la actualidad porque el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó ha publicado hoy o estos días un polémico artículo en El Mundo. Instrucciones para votar se titula, en el que describe el panorama político actual, cuyo denominador común es la socialdemocracia, desde Rajoy a Pablo Iglesias. La conclusión final de la columna de Dragó es que la única fuerza política española que no es socialdemócrata es Vox, lo que ha provocado una luz de críticas hacia el escritor en las que se malinterpreta su conclusión diciendo algo que él no ha dicho, que pide el voto a Vox. Nada más lejos de la realidad y del texto de Dragó. Eduardo, del texto de Dragó solo se ha destacado una cosa que encima no ha dicho directamente. ¿Cómo interpretas tú, en cambio, su artículo? Pues que a los políticamente correctos les conviene cargar las tintas contra Dragó y contra su mensaje, instrucciones para votar. Fernando Sánchez Dragó es de los pocos españoles que por su pluma y por su obra sí merece figurar en el gremio de los intelectuales. Hay pocos, muy pocos. Uno de ellos es él. Acaba de firmar un artículo, Instrucciones para votar, que ha levantado ampollas y el bramido unánime de la masa estabulada en la corrección política. Por razones distintas, la columna de Dragó lleva camino de convertirse en el Yo acuso de Emilio Zola o en La España sin pulso de Francisco Silvela. Desde su profunda cultura y su extenso conocimiento de la historia, que es la única manera de interpretar el vuelo de las águilas sobre las urnas, Dragó advierte de que en España ya impera el gran leviatán de Hobbes. No es un ser físico, ni siquiera sobrenatural, es un estado mental. De Rajoy a Pablo Iglesias, todo es socialdemocracia e ideología de género. Hay un eco de Luis Fernand Céline en el artículo de Dragó que evoca, sin mencionarlo y con menos desdén en el adjetivo que el escritor maldito francés, la certeza de que las mayorías electorales las conforman siempre las capas menos cultivadas y más desinformadas de la sociedad. Dragó echa de menos a los tribunos de la plebe, aquellos auténticos representantes del pueblo romano que tenían derecho de veto sobre las decisiones del aristocrático Senado. Y finalmente, Dragó, que es por lo que fundamentalmente brama la masa estabulada en la corrección política, no pide el voto para Vox. Dice que Vox es la única opción que no es socialdemócrata, lo cual es verdad. Pero la verdad en política no importa. Por eso juegan con nosotros como juega el gato maula con el mísero ratón. Vamos a recordar el spot electoral que está dando mucho de qué hablar, del pasado viernes, publicado por Podemos, la formación de Pablo Iglesias, que habla concretamente de sillones. Recordemos en qué versaba escuchando la voz del secretario general. Hablemos de los sillones que le importan a la gente. Este es el sillón donde el PP no quiere que se sienten ni Barberá ni todos los políticos aforados. Estos son los sillones donde el gobierno le da explicaciones a los representantes de la gente. Y este donde le da explicaciones a la gente. Este era el sillón de Aznar cuando ganó las elecciones. Y este, el de la segunda legislatura. No, este no, este. Este es el sillón donde Felipe hablaba de las ideas de justicia social de Pablo Iglesias. Y este, en el que habla ahora de las mismas ideas de Pablo Iglesias. Este es de alguno de los 3 millones de españoles que dejaron de ser clase media. O bueno, ahora es de un banco. Estas son las sillas de una escuela privada. Y estas las sillas de una escuela pública. Y aquí están todas las sillas donde esperar sentado un turno para una operación en la sanidad con recortes. Este sillón no paga IBI y el tuyo sí. Esta silla depende de que los políticos hagan cumplir la ley de dependencia. Y este sillón está vacío porque le aumentaron el IVA. Mucho eco, como les decía, está teniendo también la entrevista que tenía Pablo Iglesias, pero de eso hablaremos luego, porque el spot que más está dando que hablar es el que acabamos de ver. Es muy brillante, todo hay que decirlo, hacían un juego de sillas y sillones. Podemos arremetía contra los que les acusan de querer solo sillones, afirmando que lo que a ellos les interesa son los sillones de los hospitales, de las listas de espera, de las puertas giratorias. Buen marketing de Podemos que se desmonta fácilmente con los hechos. Vean. Y estos son los sillones de los que gobiernan que sirven para cambiarle la realidad. Hablemos de sillones un poco más. Este es el sillón en el que se quiso sentar en enero Pablo Iglesias. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio. Y en este quiso sentar a Errejón para que dirigiese el CNI. Quien, por cierto, debería haberse sentado en algún sillón como estos cuando cobraba becado de la Universidad de Málaga, pero no lo hizo.
En estos sillones de la sanidad que mencionan, casualmente no se quisieron sentar cuando jugaron a repartir los ministerios. Y sí, estos sillones no pagan IBI, pero le ahorran al Estado 5.000 millones de euros cada año. En estas butacas de la sala VIP de un aeropuerto se quiso sentar Victoria Rosell, que ahora no repite en las listas. Y en este sillón se sentaba Kichi cuando hizo que la policía sacara del pleno a un hombre que se arrodillaba suplicando empleo. En este sillón de concejal de Zaragoza, Pablo Muñoz presume de haber cometido delitos contra sedes populares. Y aquí quiere sentar monedero a los miembros del PP. En nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles, porque están esperando un gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Pero de momento quien se sienta en ellas es el número 1 por Jaén. En estas sillas cada vez se sentarán menos personas por las decisiones de Colau y Carmena, lo que llevará a 3.300 camareros a sentarse en estas, del INEM. En algunos de estos sillones del Senado se sientan los 6 parlamentarios de Podemos, que no han renunciado a la indemnización de 8.345 euros por fin de legislatura. Y en estos de la Asamblea de Venezuela nunca se volverán a sentar los de Podemos, porque se niegan a ir a declarar por la financiación de Chávez. Estos 350 escaños dicen que son de la gente, pero los usan como si fueran suyos. Vamos a hablar de sillones, pero en serio. Más asuntos y cambiamos, vamos al plano judicial, porque Mario Conde, el empresario, ha pasado hoy por la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte tras abandonar, recordamos, el pasado viernes el centro penitenciario de Soto del Real después de 2 meses previo pago de la fianza de 300.000 euros impuesta por el juez Santiago Pedraz. Ven a Mario Conde en sus pantallas, aparentemente tranquilo y sonriente, quien ha accedido a la sede de la audiencia en torno a las 10:15 de la mañana, acompañado por su abogado Ignacio Peláez y con otras 3 personas de su entorno. ¿Cómo ha vivido Conde su último ingreso en prisión? ¿De dónde procede el dinero que pretendía repatriar? ¿Cuál es su estado anímico tras el último revés judicial? Todo ello se lo preguntaremos a él. Primera entrevista de Mario Conde tras su salida de prisión. Miércoles 22 de junio a las 10 de la noche. Conde responde a todo en El Gato al Agua. Tiempo ya de hablar de encuestas y de esta recta final de la campaña electoral. 5 días quedan concretamente, que se prevé apasionante hasta las elecciones del próximo domingo. Para ver si puede cambiar algo, hasta qué punto nos podemos fiar de los sondeos, hasta qué punto ya está todo el pescado vendido, tenemos conexión con Sara Morais, que es responsable de investigación de GAT3. Señora Morais, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las claves de lo que queda de semana? ¿Qué puede cambiar y qué se puede quedar igual en estos 5 días hasta el viernes que queda de campaña? Pues según nuestros sondeos, el Partido Popular sería la fuerza más votada. El principal cambio es que consigue mayor número de votos, pero un nivel de escaños muy similar al que obtuvo hace 6 meses. La formación más beneficiada sería la de Unidos Podemos, que conseguiría incluso hasta 10 escaños más que hace 6 meses, y con lo cual mejoraría mucho los resultados y irían mejor en estas elecciones que de manera separada. Y vemos que el electorado ya en la mayoría de los casos ha decidido su voto, y especialmente en el partido, cuando se trata de votantes del Partido Popular y del Partido Socialista, y sin embargo hay mayor indecisión en el electorado de Ciudadanos. Con lo cual, ¿no cree que en esta semana pueda haber cambios? ¿O qué es lo que puede hacer, que es lo que decía el CIS, ese 30% de indecisos, lo que dice usted, esos indecisos sobre todo de Podemos y de Ciudadanos, qué puede hacer que varíe su voto? Pues estamos en la última semana de campaña. Por la experiencia que tenemos en GAT3, una buena parte del electorado decide su voto en este periodo de tiempo, y esperamos que ese 30% que anticipaba el CIS claramente es menor. Nosotros intuimos que en torno a un 10% del electorado decidirá su voto esta semana, y lo que sí que es cierto es que el electorado está con bastante predisposición de acudir a las urnas a pesar de las fechas el domingo que viene. Con lo cual, ¿no tienen ustedes datos que indiquen que va a haber menos participación que el 20 de diciembre, o sí?
Al ser segunda vuelta y la experiencia así lo establece, la participación será menor que hace 6 meses, pero no creemos que vaya a ser muy inferior. Estimamos que en torno a un 70% del electorado irá a las urnas el próximo domingo y ya un 4% ya ha votado por correo, que es una cifra histórica que hasta ahora en España no habíamos visto. Señora Morais, vamos a ver, las encuestas, entre otras la suya, la de GAT3, dan una situación entonces de ingobernabilidad, que hace presagiar que no va a ocurrir lo mismo que el 20 de diciembre, es decir, que el 27 de junio no haya una clara mayoría de izquierdas o no haya una clara mayoría de derechas. ¿Puede ocurrir eso otra vez? Yo creo que el mayor beneficiado y el mayor interesado en acudir a nuevas elecciones era Podemos, ya que con esta coalición consiguen optimizar muy bien el número de apoyos, y yo creo que es muy complicado o es menos probable que después del día 26 no haya un gobierno en España, por lo que eso supone. En cuanto a que ninguno de los partidos tiene más que ganar, al revés, tiene más que perder, y la situación de ingobernabilidad creo que ellos mismos se sienten responsables de ella. Bueno, da por hecho 100% el sorpaso. Dice usted que uno de los más beneficiados va a ser Unidos Podemos, pero el votante socialista, el electorado socialista, es muy difícil que cambie de voto, y desde luego desde Ferraz, desde el PSOE, dan por hecho que no se va a producir ese sorpaso. ¿Cree que es una táctica, una técnica electoral, o ya la da usted por hecho el sorpaso? Pues hay que tener en cuenta que el día 20 de diciembre Unidos Podemos, es decir, Podemos junto con Izquierda Unida, tuvieron 6.100.000 votos. Eso quiere decir que ya tuvieron hace 6 meses más votos que el Partido Socialista. La clave para los institutos de investigación, como nosotros en GAT3, es saber si eso se va a producir en términos de escaño. Y claramente, por lo que estamos viendo ahora, y yo creo que todas las encuestas y empresas de investigación así lo anticipan, habrá sorpasos no solo en votos, que ya lo hubo, pero también en escaños. El Partido Popular ha dicho literalmente que votar a Ciudadanos no sirve para nada, en concreto en algunas circunscripciones o provincias pequeñas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué este duro ataque del PP a Ciudadanos? Sí, hay que entender cómo funciona el sistema electoral en España, y es que no tenemos el próximo domingo una elección, tenemos 52. Quitando Madrid y Barcelona, que reparten entre 31 y 36 escaños, 36 y 31, el resto de circunscripciones tienen un tamaño medio de 6 escaños, lo que quiere decir que para que una formación consiga representación en alguna de estas circunscripciones tiene que superar una barrera de entrada muy grande, que supera el 15%, el 20% en muchas de ellas. Y dada la fragmentación de voto que hay, tanto en el eje derecha como en el eje de izquierdas, algunas formaciones lo van a tener muy complicado para conseguir ese escaño en la circunscripción. Entonces, ¿por qué cree que Albert Rivera ha dicho que si hubieran obtenido un 1% más de votos en el año 2015, en las pasadas elecciones, hubieran obtenido entre 8 y 10 escaños más? Es la contestación que han dado al PP. ¿Esto es verosímil? Yo creo que es difícil de saber por el mismo motivo que acabo de decir, y es que el sistema electoral en España no hay una elección, hay 52, y depende de cómo esté repartido ese 1%, si está repartido en Ávila o está repartido en Barcelona, en donde votan muchísimas más personas. O sea, depende mucho de la circunscripción, del tamaño y también de lo que hagan otras formaciones. No te vale de nada ganar un 1 si el resto gana un 3. Bueno, dos últimas cuestiones ya, señora Morais. Vamos a ver, el pasado 20 de diciembre las encuestas variaron mucho en lo que se decía en las semanas anteriores, incluso los días anteriores, respecto a lo que ocurrió aquel domingo. Entre otras cosas, por ejemplo, a Ciudadanos le ponían como tercera fuerza, a Podemos cuarta, pero el subidón que metió Podemos en los últimos días fue, desde luego, sorprendente para todos los que trabajan con los sondeos demoscópicos. ¿Puede ocurrir lo mismo? ¿Hay alguna baza sorpresa? Usted habla solo del 10% de indecisos. ¿Aquí puede haber algún cambio o sus estudios vaticinan que todo se va a quedar más o menos igual? Sí, nosotros vemos que hay bastante estabilidad en el voto, hay un margen de
maniobra, hay un margen de que las cosas puedan cambiar en torno a ese 10% de indecisos, pero lo normal es que se repartan de manera equitativa entre todas las formaciones, con lo cual grandes cambios como los que vimos el 20 de diciembre y ese a última hora ahora mismo no estamos viendo. Al revés, vemos bastante estabilidad y tanto en escaños como en porcentaje de apoyo, con lo cual no podemos anticipar que se vaya a producir el mismo escenario que hace 6 meses, al revés. Bueno, ya por último, aclárenos una cosa, una peculiaridad de la ley electoral. ¿Cómo puede ser que el Partido Popular en el año 2011, en las elecciones que ganó Mariano Rajoy con mayoría absoluta, con un 44% aproximadamente, obtuviera 180 aproximadamente escaños, y ahora la suma de PP y Ciudadanos den casi el mismo tanto por ciento de voto, un 42, 43, 44%, pero solo 160 diputados? ¿Cómo puede ser esta paradoja? Pues la peculiaridad de estas elecciones y lo mismo que pasó el 20 de diciembre es que ya no hay dos partidos que compiten el uno contra el otro, dos partidos mayoritarios, sino que ahora mismo hay 4, con lo cual el voto está muchísimo más fragmentado. Si Ciudadanos y PP fueran en la misma lista, al igual que hacen ahora mismo Izquierda Unida con Podemos, pues claramente se podría dar una equivalencia, pero al confluir en formaciones separadas es muy difícil establecer comparaciones, porque ya, como vuelvo a decir, el tamaño de la circunscripción pues evita que Ciudadanos entre en algunas provincias y solo por algunos votos, y eso resta, al final, resta número de escaños. Queda clarísimo. Sara Morais, responsable de investigación de GAT3, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. A vosotros, gracias. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, menuda rajada, con perdón, ha metido Pedro, el exjugador del Barça, Pedrito, aunque ya se ha hecho mayor, en la selección, ¿eh? Sí, se ha liado, Aunque ha matizado, ¿no? Luego lo ha matizado y, de hecho, tiene palabras para ti, para todos los que dicen que ha sido rajada, de hecho. Pero bueno, vamos a verlo. En mi opinión, sí que se ha liado un poquito Pedro diciendo lo que ha dicho. Concretamente ha hablado para Espacio Reservado, un programa exclusivo de Cero, de Movistar Plus, y allí pues ha dejado claro que no está muy cómodo por no jugar demasiados minutos en la selección española. Ha venido a decir un poquito que si sigue jugando tan pocos minutos, pues dejará la selección nacional. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho. Tenía otra expectativa cuando llegué aquí y no está siendo así la que yo deseaba. Asumir este papel para mí, pues la verdad, como digo, es difícil. Entonces, si ya no ves continuidad, tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros, a pesar de que estoy muy cómodo, ¿no? Bueno, a pesar de estar muy cómodo, pero se queja. De hecho, llama la atención que Pedro diga esto después de una muy mala temporada en el Chelsea, de haber entrado con muchas críticas para la selección nacional. Decían que su puesto lo debía haber ocupado Saúl. Bueno, pues después, en rueda de prensa, ha intentado rectificar, ha dicho exactamente eso, que no era para tanto, y ha venido a pedir un poco perdón, pero sin echarse atrás del todo. Vamos a escucharle. Bueno, arrepentido en ese sentido no. Si me preguntas, como he dicho antes, qué va a pasar en el futuro en la selección, pues evidentemente vuelvo a repetir lo mismo, que no sé en mi continuidad aquí cuál va a ser. Bueno, si tengo que rectificar y pedir perdón a alguien si le ha sentado mal, sobre todo a los aficionados, porque he hablado con Vicente, he hablado también con los jugadores y para ellos es algo también entendible y normal. Entonces no entiendo por qué se ha generado todo esto. No es ningún ataque contra el entrenador, como se ha dicho, ni un montón de cosas más que he escuchado de bomba, liada y no sé qué. Bueno, le ha quitado hierro Pedro, pero no para todo el mundo. Tiene razón. De hecho, estamos viendo las palabras de Joselu, delantero gallego, español, del Stoke City, que ha venido a decir: no te preocupes, que mucho desempeñaríamos tu papel sin problema y felices. Ha dicho incluso en Marca que él iría contento hasta limpiar las botas con tal de representar a España. O sea que Pedro sigue despertando polémica. Del Bosque ha salido y le ha echado un capote. Ha dicho que básicamente se ha confundido, que lo que quiere simplemente es más minutos. Y en mi opinión, yo creo que le ha traicionado un poco el subconsciente y de una forma involuntaria ha dicho algo pues que ahora le pesa decirlo, porque al fin y al cabo solo ha manifestado una realidad de aquellos 12 que no juegan habitualmente, que es que quieren jugar, nada más. Bueno, Del Bosque, como siempre, conciliador y más contundente. Piqué ha dicho, bueno, ha venido a decir exactamente que las palabras de Pedro no son la rehostia. Vamos a ver el palazo que le ha metido a la prensa, escuchar las palabras del, como siempre, polémico central catalán. Es una opinión como otra, que vosotros, pues porque debéis estar aburridos, pues lo cogéis y le hacéis una noticia que parece la rehostia, pero no lo es. Es una noticia más de una persona, de un jugador que siente que querría participar más y lo expresa con sus palabras. Bueno, esto es en la selección nacional y, como siempre, es verano, toca hablar de fichajes. Esta es la portada de Marca. Estamos viendo
lo que dice el rotativo madrileño que entrevista en exclusiva a Mino Rayo, la representante de Pogba, el más deseado supuestamente por el Real Madrid. De hecho, aquí en el plató de Punto Pelota se ha hablado mucho al respecto de la negociación entre los blancos, que está iniciándose, y la Juventus de Turín. Ha dicho que Pogba admira a Zidane y al Real Madrid y ha venido a decir que Zinedine Zidane le quiere el club blanco. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho el polémico también representante, en este caso, de Pogba, Mino Raiola. Hablando, y claro que la voluntad es importante, pero la voluntad también del club es importante. Él sabe que nos queremos, no sabemos qué son las necesidades, y vamos a ver si va a ser un negocio, un divorcio o cualquier cosa. Ya es un ambiente muy positivo. Pogba, que puede ir hasta el Real Madrid, y una incorporación ya totalmente confirmada, Paco Gémez, el hasta ahora entrenador del Rayo Vallecano, firma por el Granada, por ese proyecto chino que tiene muy buena pinta, estará en el club nazarí los próximos 3 años. Y antes de irnos, como no, toca hablar de la NBA, ya lo hemos adelantado al inicio de este informativo, espectacular LeBron James, el MVP sin duda de estas finales, gana los Cavs la NBA después de remontar un 3-1, jamás había pasado en unas finales, 3-1. LeBron James e Irving, espectacular en este último partido, se imponen en este caso a Golden State y se llevan la NBA. Qué buena, bonita, incluso merecida haría Juanma Guinda a la trayectoria de LeBron, ¿no? Exacto. 7 finales, de las que ha ganado 3. Nos vamos, Punto Pelota, alineación rápidamente. Alineación de lujo, como siempre, Alonso Caparrós, Luis Sánchez Flor, Kiko Matamoros, José Viernez, Carlos Carpio, David Sánchez y las redes sociales, María Morán. Juanma, muchísimas gracias. Hasta mañana, señores. Nos vamos, ya lo saben, pueden seguir informados en gaceta.es. Mañana, por cierto, ese vídeo que están viendo en sus pantallas de El Peñón con esa actividad que ha llevado a cabo Vox esta tarde. Van a poder ver el vídeo y más información. Nosotros volvemos mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza y recuerden que el miércoles Mario Conde aquí en directo en Intereconomía a las 10 de la noche en el Gata al Agua. Que pasen buena noche. Adiós. Volvemos en 2 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y